Padre, te damos gracias, Señor, esta noche. Te alabamos y te bendecimos. Muchas gracias te damos, Señor, en todas las cosas, por todas las cosas. Muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Señor, te damos gracias. Esta noche, al abrir mi boca, llénala tú, Señor. Ayúdame a enseñar lo que me has enseñado, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, lo pido todo. Amén. Esta noche quisiera intitular la enseñanza obteniendo la bendición de Dios. Obteniendo la bendición de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Proverbios capítulo 18 y versículo 21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y lo que tal vez debemos entender y realizar es de que lo que hablamos tiene mucho más significado e importancia de lo que creemos o de lo que realizamos. La persona que constantemente habla cosas negativas, constantemente se maldice a sí misma o maldice a otros. La persona que constantemente habla maldiciones o cosas negativas, está sembrando en el espíritu, en el mundo espiritual, y tarde que temprano sus palabras se van a cumplir. De igual manera, la persona que habla bendiciones, la persona que se bendice a sí misma y bendice a otros, tarde que temprano, lo que está sembrando en el espíritu, recuérdense que hay un mundo natural y hay un mundo sobrenatural. Y lo que hablamos en el mundo natural se siembra en el mundo espiritual, y la persona que habla bendiciones, la persona que habla la palabra de Dios, entonces tendrá también una cosecha. Por eso dice aquí la palabra de Dios, y el que la ama comerá de sus frutos. En estos días estamos viendo un fenómeno, yo lo llamo fenómeno, donde todo mundo se está soltando diciendo malas palabras. Políticos, artistas, entretenedores, autoridades de todo tipo, están cada vez más hablando maldiciones, malas palabras. Y yo me recuerdo en el pasado que siempre, aunque siempre ha habido excepciones, hay personas que han sido mal habladas de hace mucho, siempre existía una etiqueta, ¿cómo se dice? Un estándar en donde las personas evitaban decir malas palabras en público, tal vez en sus vidas privadas lo decían. Pero ahora esa línea, esa limitación está siendo quitada. Y todo el mundo está hablando maldiciones, están maldiciendo. Aquí en Estados Unidos, desde nuestro presidente hasta los políticos municipales, entre más blasfemias hablan o malas palabras,
más creen que están obteniendo algún tipo de ventaja. Y lo que no comprende la gente, hermanos, es cuando, escuchen cómo lo llaman, nosotros llamamos las malas palabras maldiciones, está diciendo maldiciones o malas palabras. Y esencialmente, cuando hablamos malas palabras o maldiciones, es exactamente lo que estamos sembrando en el mundo espiritual. Acuérdense que hay un mundo natural y hay un mundo espiritual. ¿Verdad? Los tales llamados científicos y muchos psicólogos dicen que todo es físico, que todas las funciones de la mente, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, todo es físico. Y desmienten o desestiman que hay un mundo espiritual. Pero están muy equivocados. Existe un mundo espiritual. Y lo que hablamos, por ejemplo, las personas que hablan malas palabras, se maldicen a ellas mismas, maldicen a otros, maldicen a sus hijos, maldicen a sus amigos y constantemente están hablando maldiciones. Están sembrando en el mundo espiritual. Y tarde que temprano, esas malas palabrerías tienen una cosecha. Y la persona que constantemente habla malas palabras, habla maldiciones, dice la palabra de Dios que va a comer de su fruto, de ese fruto, porque es el fruto que está sembrando. ¿Verdad? Como dicen por ahí, no puedes sembrar naranjas y esperar que vas a cosechar manzanas. ¿Verdad? Lo que siembras es lo que vas a cosechar. Cuando hablamos cosas negativas, cuando constantemente estamos subajándonos a nosotros o a otros, entonces el mundo espiritual, el enemigo, los demonios, Satanás, los demonios, están tomando muy en cuenta esas palabras y le estamos abriendo la puerta al enemigo para que se cumplan esas maldiciones, esas cosas negativas, esas malas palabras en nuestras vidas, ¿verdad? Porque, como les digo, no nomás es algo natural, algo físico, sino que es espiritual. ¿Verdad? Se han hecho varios experimentos de personas que toman plantas, por ejemplo, unas las bendicen, otras las maldicen, y al tiempo las plantas que bendicen crecen fructuosas y hermosas, y a las que maldicen se mueren y se echan a perder. Eso se ha hecho varias veces, ¿verdad? Nuestras palabras tienen mucho poder, más de lo que pensamos, ¿verdad? La persona que no puede salir de la pobreza o no puede salir de la miseria o del fracaso, si ustedes observan sus vidas, se van a dar cuenta que son personas que hablan cosas negativas. Yo me recuerdo, y hermanos, yo creo que todos tenemos culpa, ¿verdad? Nosotros personalmente crecimos pobres y a mí se me hacía muy difícil poder mirar más allá de la pobreza, más allá de la carencia, por lo que habíamos experimentado. Pero con el tiempo y por la gracia de Dios, y le doy toda la gloria al Señor, aprendimos a hablar diferente, pensar diferente. Todavía estamos luchando, ¿verdad? Con los pensamientos, pero aprendimos a pensar diferente y, muy importante, hablar diferente. En tiempos pasados, los padres, y no estoy acusando ni a mis padres, ni a ninguno de los padres de los que me están escuchando, ¿verdad? Esto lo hacían por ignorancia, así fueron creados ellos y pues no sabían. Pero los padres de antes, y estoy seguro que muchos padres de hoy, por ignorancia, maldicen a sus hijos sin saber, ¿verdad? Les dicen cosas como no sirves para nada, o eres igual a tu padre, o eres igual a tu abuelo, vas a ser un alcohólico igual que tu padre, o vas a ser una fracasada igual que tu madre, nunca vas a
a llegar a ser nada. Y todas estas cosas, hermanos, son maldiciones pronunciadas por autoridades, por la autoridad de los padres, sobre los hijos, que tienen una cosecha, ¿verdad? Se siembra en el corazón. Y si los hijos, por medio de la palabra de Dios, no aprenden a romper, a quebrantar eso, entonces muchas veces terminan en la pobreza, igual en la miseria, en los vicios, despreciados, desechados, porque no han aprendido el principio del poder de la lengua. Y entonces, de la manera contraria, los padres deben bendecir a sus hijos, ¿verdad? No importa en el lugar que se encuentren. A lo mejor son pobres, no le hacen. Pero se tiene que quebrantar esos patrones. Se tienen que quebrantar esas costumbres donde a veces se maldice uno mismo y dice, oh no, dice yo, nada me sale, soy un fracasado y nunca voy a salir de esto. Y muchas personas hasta lo toman como humor, pero hermanos, de esto no tiene nada chistoso. Entonces, se tienen que quebrantar esos pensamientos y esas palabras negativas, esas maldiciones que a veces nos echamos nosotros mismos. Entonces, miren, la Biblia nos dice que no debemos andar diciendo malas palabras los cristianos, los creyentes. Nos maldecimos a nosotros mismos y maldecimos a otros. Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, porque incluso pastores, hermanos, en los púlpitos están diciendo maldiciones, malas palabras, y justifican su boca. Todo lo que el mundo está haciendo, muchos en la iglesia lo están haciendo. Están siguiendo las costumbres del mundo, están tomando sus órdenes de marchar del mundo y no de la palabra de Dios. Pero para obtener la bendición verdadera de Dios, hermanos, tenemos que rendir y someternos y sujetarnos a la palabra de Dios. Empezar a hablar la palabra de Dios. Empezar a bendecir a nuestros hijos, ¿verdad? Donde tal vez antes los maldecíamos, los bendecimos. Los bendecimos para que cumplan el propósito que Dios tiene para sus vidas. Los bendecimos para que cumplan el destino que Dios ha trazado para ellos. Los bendecimos con el espíritu de sabiduría. Por ejemplo, yo bendigo a mis hijos con el espíritu, un espíritu excelente, como tenía el profeta Daniel. Daniel tenía un espíritu excelente dentro de él. Los bendecimos con éxito, con protección, ¿verdad? Desde chicos. Y los bendecimos para que nunca se aparten del camino de Dios. Y todo esto, hermanos, tiene más poder, tiene más significancia de lo que nosotros pensamos, porque estamos sembrando en el Espíritu. Estamos sembrando para nosotros mismos, Señor, bendíceme. Dame favor y alta estima a tus ojos, a los ojos de los hombres. Dame la ventaja en todo lo que hago para traer gloria a tu nombre. Estamos sembrando una cosecha en el Espíritu y algún día vamos a comer del fruto de lo que estamos sembrando. Y es importante, hermanos, que comprendamos estos principios y por eso intitulé este estudio Obteniendo la bendición de Dios. Obteniendo la bendición de Dios. Tenemos que cambiar de la forma que hablamos. Tenemos que dejar de chismear. Tenemos que dejar de hablar mal de otras personas. Y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar, ¿verdad? Tenemos que revertir esas maldiciones. Y no nomás dejar de hacerlo. Miren, la cosa, hermanos, con relación al pecado y las cosas que tenemos que dejar de hacer, no nomás dejar de hacer eso, sino hacer, ¿verdad?
obedecer las palabras de Dios. Jesús mismo dijo, el que me oye estas palabras y no las hace, lo voy a comparar al hombre que edificó su casa sobre arenas movedizas, ¿verdad? Su cimiento, su fundamento estaba en la arena. Y cuando llegaron los problemas y las pruebas del mundo, la casa se cayó. Pero dice, el que oye mis palabras y las pone por obra, las practica, entonces dice, lo compararé a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Su cimiento es una roca. Y cuando llegan las pruebas, las luchas y todo lo que la vida lanza en contra de nosotros, la casa permanece. Entonces, no nomás es dejar de maldecir, no nomás es dejar de hablar cosas negativas, sino comenzar a bendecir, ¿verdad? Aprender la palabra de Dios y empezar a pronunciarla sobre nuestras vidas. La vida es dura. Todos sabemos que la vida no es fácil. Los ataques del enemigo vienen de diferentes lugares, diferentes direcciones, y eso nunca va a cambiar, hermanos. La vida nunca va a ser fácil. Pero cuando vivimos en la bendición de Dios, entonces tenemos fuerzas para poder sobrellevar esas luchas, esas pruebas, esos ataques, y no más sobrellevarlos, sino prosperar en medio de ellos, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? A muchos rabinos ortodoxos, no todos, pero tienen una bendición para todo. Tienen una bendición cuando se acuestan, cuando se levantan, cuando beben agua, cuando comen alimento, cuando van a la sinagoga, cuando visitan a sus amigos. Es una bendición para todo. Y muchos se ríen, se burlan de ellos, pero miren la prosperidad en que viven los judíos. Y no es por accidente, sino porque ellos conocen el secreto de bendecir, ¿verdad? A los cónyuges, bendecirse uno al otro, orar el uno por los otros, bendecir a los hijos, bendecirse a sí mismo y bendecir a los hermanos, pronunciar bendición sobre ellos. Es tan importante que comprendamos que lo que hablamos es mucho más crítico de lo que pensamos, ¿verdad? Y por eso dice la palabra de Dios que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Entonces, ¿qué vas a escoger? ¿Vas a escoger el fruto de la muerte, que es la maldición y el pecado? ¿O vas a escoger el fruto de la vida, ¿verdad? Que es la pronunciación de la palabra de Dios sobre sus vidas, sobre nosotros. Y esto, y la bendición de Dios, hermanos, encubre todo. La salvación, la salud, la prosperidad y todo lo que Dios tiene para nosotros está encubierto en la bendición de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios aquí mismo en Proverbios, dice que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ello, ¿verdad? Y con esto no quiero decir, hermanos, que todos vamos a llegar a ser ricos, que todos vamos a llegar a ser millonarios o multimillonarios, lo que sea. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que Dios va a bendecir nuestras vidas, va a haber paz en nuestros corazones, va a haber paz en nuestros hogares, va a haber paz en nuestras relaciones. Nunca vamos a carecer de nada, ¿verdad? Porque la bendición de Dios está con nosotros. Entonces, tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos pronunciando. Tenemos que tener cuidado de no andar maldiciendo, de no andar hablando cosas negativas, sino tornar todo en bendición y pronunciar bendición sobre nosotros. Una oración que les recomiendo está ahí en Números. No me recuerdo, déjenme buscarlo, por favor, disculpen. Me parece que es 11. No me puedo acordar de la cita. Discúlpenme, a veces se me van las escrituras. Voy a aprovechar la tecnología
y buscarlo. Es ahí en Números 6, versículos 24 y 26, donde dice: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti su paz, su shalom. Esa es una buena bendición de aprenderse y bendecir a otros padres, a sus hijos, y también bendecirse a sí mismo, ¿verdad? Hablando de hablar la bendición sobre nosotros. Y he conocido situaciones, hermanos, donde las personas fueron negativas toda su vida y nunca quisieron recibir o nunca quisieron comprender, y todas sus vidas fueron negativos y sus vidas son innecesariamente miserables. Y digo innecesariamente porque si cambiaran su manera de pensar, si cambiaran la manera de hablar, entonces hubiera más paz en sus vidas. Y no lo hay. Y tenemos que comprender, hermanos, que nosotros nunca vamos a saber más que Dios. Nunca vamos a poder sobrepasar la sabiduría de Dios. Y muchas personas se comportan como que ellos saben más que Dios, y no es así, hermanos, no es así. Entonces, el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, está en lo que hablamos, ¿verdad? Y al nosotros aprender la palabra de Dios, al hablar la palabra de Dios, entonces nuestras vidas se van a conformar en obediencia a Él, y eso va a traer bendición, porque miren, la bendición del Señor, hermanos, es dependiente de nuestra obediencia. Lo único que es gratis es la salvación. Eso es gratuito. Pero para obtener la bendición de Dios, para caminar en su misión, tenemos que caminar en obediencia a la palabra de Dios. Es tan importante. Y ser bendecido no quiere decir solamente tener dinero. Hay personas que tienen mucho dinero y son miserables. Caminar en la bendición de Dios es caminar en su amor, en su misericordia, en su paz, en su perseverancia, ¿verdad? En la paz en los corazones y en tantas cosas y en salud, ¿verdad? Que es bendición de Dios. Pero tenemos que entender y comprender que lo que hablamos es muy importante. Lo que sale de nosotros o nos contamina o nos bendice. Jesús dijo, no lo que entra en el hombre lo contamina, sino lo que sale del corazón del hombre. Entonces, o va a salir de nuestro corazón bendición o va a salir maldición. Y eso depende de nosotros. Por eso dice, el que lo ama, comerá de su fruto. Entonces, ¿qué fruto quieres comer? ¿Quieres comer el fruto de la vida o quieres comer el fruto de la muerte? Todo depende de ti, depende de nosotros, de qué son las cosas que hablamos, ¿verdad? Pedirle al Señor su bendición sobre nuestro trabajo, si son empresarios, sobre sus negocios, si tienen ministerios, sobre sus ministerios, si tienen familias, sobre sus familias, sobre sus pertenencias, sus finanzas, sus propiedades, sus mascotas. Todo lo que tenemos, hermanos, Dios lo bendice, Dios lo toca. Pero ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Verdad? Gracias a Dios, yo aprendí de muy joven este principio y siempre busqué la manera de bendecir a mis hijos, bendecir a mi esposa, bendecir todo lo que tenemos, porque comprendí que lo que hablo es de suma importancia. Como les digo, creciendo pobres, pues muchas veces yo mismo me derrotaba hablando cosas negativas.
hablando cosas de que siempre va a ser la situación así, nunca vamos a prosperar, siempre vamos a fracasar. Y eso, hermanos, tiene fruto. El enemigo dice, con mucho gusto, ¿quieres fracasar? Yo te ayudo. ¿Quieres vivir en la miseria? No te preocupes, yo te ayudo. ¿Quieres vivir en los vicios, en esto, en lo otro? ¿Quieres vivir en la pobreza? Yo te ayudo. Pero cuando comprendemos que debemos hablar bendición, debemos hablar la palabra de Dios, entonces le cerramos la puerta al enemigo y entonces entra Dios. Sí, con mucho gusto. ¿Quieres ser bendecido? Te voy a bendecir. ¿Quieres ser una persona que persevera? Te voy a bendecir con perseverancia. ¿Quieres ser una persona que vive en santidad? Te voy a bendecir para que vivas en santidad. ¿Quieres ser una persona que prospera? Te voy a prosperar. ¿Quieres que bendiga a tus hijos? Los voy a bendecir. ¿Quieres que bendiga a tus nietos? Los voy a bendecir. ¿Quieres que bendiga tu ministerio? Que bendiga tu entrada, tu salida? Te voy a bendecir, ¿verdad? Cuando caminamos en obediencia a la palabra de Dios, obtenemos la bendición de Dios. Hermano, hermana, no te equivoques. No te equivoques. No puedes caminar como tú quieres y de la manera que tú quieres y esperar que Dios te va a bendecir. En su misericordia, Dios nos protege y provee por nosotros, pero no necesariamente tienes la bendición que Dios quiere que tú tengas. No necesariamente vives en esa prosperidad que Dios quiere que tú prospere, que prospere tu alma y que esté en salud. Y todo, hermanos, está en la boca de Dios. Nos ayuda, hermanos. Todos cometemos errores. Todos cometemos errores y no siempre somos perfectos. A veces nos enojamos y decimos cosas que no debemos decir, ya sea en la mente o sale de la boca. Y lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y volvernos de esas cosas, no caer en esos patrones, ¿verdad? Todos cometemos errores. No estoy hablando de cometer errores, yo estoy hablando de un patrón donde la persona vive de costumbre de esa manera, ¿verdad? Hablando cosas negativas, hablando cosas derrotistas, hablando maldiciones, y es parte de su vida. Eso es lo que estoy hablando. Y estoy hablando de que lo que debe de caracterizar al creyente es que debemos de aprender a hablar bendición. Y perdonar también, ¿verdad? Todos hemos sido ofendidos de alguna manera u otra. Personas han pecado en contra de nosotros, lo que sea. Pero tenemos que perdonar, ni modo. No nos queda de otra. Y caminar en nuestras vidas en la bendición de Dios, la bendición de lo que Él quiere, como Él quiere que vivamos, ¿verdad? Entonces es tan importante que nos llenemos de la palabra de Dios, que nos llenemos de Él, y de lo que nos llenemos es lo que vamos a hablar, es lo que vamos a animar a otros, eso es lo que vamos a alentar a otros, es lo que vamos a compartir con otros cuando estamos llenos de la palabra de Dios. Y no importa los tiempos, no importa qué está pasando, ¿verdad? Dios no está sujeto a nada, hermanos, ni a nadie. Él es Dios, Él es soberano. Él es el creador de todo lo que vemos. Y Él vive afuera y reina supremo y muy alto sobre todas las cosas. Entonces, no importa que se desmorone el mundo alrededor de nosotros, si Él nos quiere bendecir, Él nos va a bendecir. Dice la Biblia en Salmos también que en tiempos de hambre tendremos abundancia. ¿Verdad? Es la palabra de Dios. Y entonces tenemos que domar nuestra lengua. Cada vez que vamos a pronunciar una maldición sobre nosotros o una cosa negativa, ¡pum!, detenerlo en el nombre del Señor y aprendernos palabra, ¿verdad? No soy derrotado, no soy un fracasado. No, la palabra de Dios dice que somos más que victoriosos en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Dice la palabra que somos más que vencedores.
Dice la palabra de Dios que hemos sido santificados, hemos sido justificados, hemos sido glorificados. Dios nos ha coronado de gloria, ¿verdad? Y eso no es arrogancia, no es orgullo, es un hecho de que Dios nos ha bendecido. Y tenemos que hablar esas cosas sobre nuestras vidas. Y dejar, hermanos, romper esos patrones, esas maldiciones que constantemente hablamos sobre nosotros o sobre otros y tornarlo en bendición. Pablo dice, bendigan y no maldigan. Ni a nuestros enemigos debemos de andar maldiciendo a nadie. Porque esas maldiciones, hermanos, que hablamos sobre otros, ¿qué creen? Se regresan a nosotros. A Dios no le complace que sus hijos anden maldiciendo a nadie. A Dios no le complace eso. Lo que a Dios le complace es que aunque nos maldigan, nosotros bendecimos. ¿Verdad? Hablamos bendiciones y hablamos la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Por eso es tan importante memorizar la palabra de Dios y hablarla sobre nosotros, hablarla sobre nuestras vidas. Y entonces caminaremos en la victoria del Señor. Y siempre recordando, hermanos, que no quiere decir que no vamos a pasar por pruebas, que no vamos a pasar por dificultades. Lo que quiere decir es que Dios nos da la perseverancia, el valor para sobrellevar todas estas cosas. Entonces, tomemos en cuenta, hermanos, que lo que hablamos es mucho más importante de lo que creemos. Decidir a ser muy deliberados en hablar bendiciones. Y entre más hacemos algo, más fácil se nos hace. Entre más rechazamos lo malo, entonces más fácil se nos hace rechazarlo, ¿verdad? Hay buenos hábitos y malos hábitos. Hablar bendiciones deliberadamente es crear un buen hábito. Y deshacernos de los malos hábitos de andar hablando las cosas que no debemos hablar. No andar diciendo malas palabras, no andar hablando de chistes sucios o llenos de malas palabras, sino limpiar nuestra manera de hablar. Y la palabra de Dios dice que de toda palabra ociosa que el hombre hablare, de esa dará cuenta. Por eso tenemos que pedirle perdón todos los días al Señor. Señor, perdona mis pecados. Lávame en tu sangre, sumérgeme en tu río del Espíritu Santo y lávame, límpiame de toda mi maldad, de los pecados que sé y los pecados que no sé. Y de esa manera, hermanos, caminar en la bendición de Dios, la bendición de Jehová. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Por lo tanto, tenemos que comprender, realizar, ¿sabes qué? Lo que hablo es más importante de lo que pienso. Lo que hablamos sale a la atmósfera, entra al mundo espiritual, está siendo grabado en los cielos, ¿verdad? Todo está siendo escrito, grabado. Y cuando hablamos maldiciones, cuando hablamos cosas negativas, cuando hablamos cosas que no debemos, estamos también sembrando cosas malas que van a traer una cosecha, tarde que temprano. ¿Verdad? La persona que se maldice, oh, me voy a morir de esto, me voy a morir del otro. Ahí está siendo escrito. Y cuando llega el tiempo, se cumple. No decir yo vivo en salud, el Señor es mi sanador, por sus llagas yo fui sanado. El Señor envió su palabra y me sanó. Hablar, hermanos, salud, hablar prosperidad, hablar paz, hablar la sangre de Cristo sobre nosotros, clamar la sangre de Jesús sobre nosotros, ¿verdad? Hablar la palabra de Dios, que ese sea el hábito de nuestras vidas, de nuestros corazones, y no andar siguiendo al mundo, hermanos, no lo sigan. No anden imitando al mundo, no anden mirando qué es lo que se hace en el mundo para entonces hacerlo nomás por agarrar más gente o por ser más populares. Eso no agrada a Dios.
El Señor dice, ¿no saben ustedes que amistad con el mundo es enemistad contra Dios? En otras palabras, nos volvemos enemigos de Dios cuando amamos al mundo. Debemos de tomar nuestra teología, lo que hacemos de la palabra de Dios. Ya no estoy diciendo que nos vamos a un rincón, no hacemos nada, no. Lo que estoy diciendo es que tenemos que caminar al son del tambor de Dios, de su dirección, y no andar tomando las costumbres del mundo, las modas del mundo. Porque créanmelo, que el mundo no va a hacer la voluntad de Dios. Al contrario, si seguimos haciendo eso, cada vez más nos vamos a ir apartando del Señor y vamos a terminar viviendo como el mundo, como muchos ya lo han hecho. Muchas personas que se consideran creyentes van a las iglesias, van 1 hora o 2 horas, lo que sea, se regresan y no hay ningún cambio, no viven la palabra de Dios. Hablan como el mundo, maldicen como el mundo, maltratan como el mundo. Y eso no es agrado a Dios. Por eso a veces el Señor permite esas pruebas que vengan a nuestras vidas porque quiere llamarnos la atención y que nos regresemos a Él. Que el Señor nos ayude, hermanos, para de veras obtener la bendición de Dios. Viviendo nuestras vidas en obediencia y en sumisión a la palabra de Dios. Y entonces vamos a obtener y caminar en esa paz que el mundo no comprende, en ese shalom que el mundo no comprende, cuando por fin sujetamos nuestras vidas a la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Padre, muchas gracias te damos esta noche por tu palabra santa. Esta noche oro, Señor, por todos los que me escuchan, pidiéndote, Padre Santo, que nos ayudes a refrenar nuestras lenguas. Señor, que cada vez nos ayudes a pronunciar bendición y no maldición. Señor, que sembremos cosas buenas para tener una buena cosecha, llena de fruto de tus bendiciones, de la bendición del agrado que tienes para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Estamos necesitados de ti. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre del Santo Israel, Yeshua HaMashiach. Yo les bendiga a todos esta noche. Si les gustan estas enseñanzas, por favor háganme like, suscriban al canal y compártalos con otros. Y de esa manera otros tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Dios les bendiga, pasen muy buenas noches y Shabbat Shalom.